Bienvenidos los ministros de la luz. Continuamos con nuestro estudio de la Biblia. Estamos en el Tanaj, conocido como Antiguo Testamento, en la sección de la Torá, es decir, los 5 libros de Moisés, también conocido como Pentateuco y como Humash. Para que tome su Biblia, lo más importante, un lápiz, un cuaderno para que tome apunte de la lección del día de hoy. La porción de maná que el Todopoderoso nos da para este Shabbat, este día especial, este día apartado, es el capítulo 32 del libro de Shemot. Según el orden que nosotros llevamos, el Shabbat antepasado, estudiamos el capítulo 23. ¿Por qué no continúa en el capítulo 24? Porque en el capítulo 24 se está hablando de otra cosa, ya cuando Moshe baja la tercera vez de la cima del monte, de haberse comunicado con el Todopoderoso, y por eso continuaremos con el capítulo 32, porque Moshe aún está en la cima de la montaña con el Eterno. Se le están dando, recordemos, los mishpatim, los juicios, las sentencias, los veredictos que deberían ser enseñados al pueblo de Israel. Y nosotros concluimos la clase anterior con el capítulo 31 del libro de Shemot, los versos 12 al 18, ¿cierto? Donde hablaba del Shabbat, que fueron los últimos entonces juicios y sentencias que se le estaban dando a Moshe. Entonces, damos comienzo al capítulo 32 de Shemot, verso 1. Dice: viendo el pueblo que Moshe tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moshe, el varón que nos sacó de la tierra de Mizrayim, no sabemos qué le haya acontecido. Recordemos que Moshe ya lleva un buen periodo de tiempo, lleva más de un mes en la cima de la montaña, más de 30 días, está recibiendo la instrucción del Todopoderoso, y ya debería llevar Moshe en el monte 39 días. Ya 39 días ahí conectándose con el Todopoderoso en la cima. Y recordemos que mientras Moshe sube al monte, nadie podía traspasar los límites que se le habían puesto a los hombres y a los animales. Nadie podía acercarse a la base de este monte donde estaba el esplendor del Todopoderoso ahí en la nube, juntamente con Moshe. Y para recordar, les voy a pedir que vayamos con nuestra Biblia al libro de Éxodo, capítulo 24, verso 12. El libro de Éxodo, capítulo 24, verso 12 al 18, vamos a dar lectura para que volvamos a saber dónde estábamos con Moshe. Entonces el Eterno dijo a Moshe: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la Torá y mandamientos que he escrito para enseñarles. ¿A quién? A los hijos de Israel, obviamente. Y se levantó Moshe con Yehoshua, su servidor, y Moshe subió al monte de Elohim, o al monte del Poderoso. Y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros, y aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviere asuntos, acuda a ellos. Entonces Moshe subió al monte, y una nube cubrió el monte, y el esplendor del Eterno reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al séptimo día llamó a Moshe de en medio de la nube, y la apariencia del esplendor del Eterno era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moshe en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moshe en el monte 40 días y 40 noches. Es ahí que vemos que Moshe está con el Eterno. ¿A quién dejó a cargo? Dejó a cargo, reunió a todos los ancianos, le dijo: Aarón y Hur van a quedar a cargo, el que tenga asuntos acuda a ellos. Y aquí estamos leyendo en el verso que dice: viendo el pueblo que Moshe tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este varón Moshe
el varón que nos sacó de la tierra de Misraim, no sabemos qué le haya sucedido. Entonces, ¿qué hizo el pueblo? Rodea a Aarón, rodea a Hur y les dicen que les hagan dioses porque a este Moshe, el que lo había sacado de la tierra de Egipto, no sabía qué le habían sucedido por la cantidad de tiempo que ya llevaba en el monte. Acá deberíamos tener una mejor traducción de lo que se está diciendo para que lo apunte en su Biblia. Cuando le dicen, le están hablando a Aarón y a Hur, o sea, le están hablando a más de una persona. Entonces le están hablando a dos personas en este caso, le dice, levántense y hágannos, no haznos, porque si se usa el verbo hacer, pero se le está haciendo la petición a más de una persona. Entonces le dice, háganos dioses, y la palabra que ahí está traducida en su Biblia como dioses es la palabra 430 del hebreo, que ya la deberíamos conocer y debería estar en nuestro vocabulario, que es la palabra Elohim. ¿Qué significa esta palabra? Poderes o poderoso. También puede significar ídolo. Ya entonces un Elohim es un conjunto de poderes, un poderoso o un ídolo. Yo le he dicho que muchas veces hay palabras que en el hebreo, para hacerlas plural, se le agrega la terminación in. Pero en este caso, esta es una palabra excepción, porque no porque tenga la terminación im significa pluralidad, sino es una palabra singular, como la palabra chamayim, que ya vienen con la terminación, y esto significa cielo, pero no significa que sea plural. Otra palabra otro ejemplo es la palabra panim. Panim termina en im, que significa delante, cuando se traduce que está delante del Eterno, se utiliza la palabra panim, que es singular, pero esta palabra ya viene con la terminación in. Por eso Elohim es una palabra singular, no es una palabra plural. Entonces, una mejor traducción para este verso es: levántense y hágannos un Dios o ídolo que vaya delante de nosotros, porque a este Moshe que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya sucedido, ¿ya? Para que no muramos. Y es acá donde se va a formar el becerro. Aarón, cuando le rodea a toda esta multitud, recordemos que no era un pueblo pequeño, vamos a ver más adelante que son alrededor de 3.000 personas las que mueren, de las que se prostituyeron e hicieron este becerro de oro. Así que tenemos que pensar que Aarón estaba tremendamente aterrorizado, temeroso de toda esta multitud que lo rodea para pedirle que le haga un Elohim, un Dios, ¿ya? Y al ver toda esta multitud, Aarón, y como estaba tremendamente temeroso, les va a decir lo siguiente, verso 2. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. La palabra zarcillos puede ser aros de oro, pueden ser anillos de oro, pueden ser pendientes, pueden ser joyas. Y se las tienen que llevar a Aarón. Vemos entonces que aquí, sea hombre o sea mujer, se usaban zarcillos, ¿ya? Eso lo que está diciendo por lo menos el versículo. Nombra a hijos e hijas. Verso 3. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Fueron entonces llevadas las joyas de oro de cada uno de las personas que tenían, fueron llevadas a Aarón
como él lo había ordenado. Verso 4. Y él lo tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Misraim. Con las joyas entonces, Aarón, ¿qué hizo? Formó un becerro de fundición. El segundo mandamiento de las palabras exclamadas desde el monte Sinaí por el Todopoderoso, que todo el pueblo escuchó, ya estaba cometiéndose el gran pecado de haber hecho esa figura, ese ídolo. Un becerro que se hizo, un becerro. ¿Qué es un becerro? Un becerro es una cría de vaca entre 1 a 2 años. Hasta ahí se le llama becerro, ya después el animal pasa a ser un toro. Cuando aquí dice que fue con buril, ¿a qué hace mención esto? La palabra hebrea es la palabra jeret. Jeret, la palabra hebrea jeret. Jeret. Y el número de esta palabra hebrea, para que la apunte, es el número H2747. ¿Qué significa? Significa como a grandes rasgos grabar. También cincel. Eso es un buril, es un cincel, una herramienta de hierro de 20 a 30 centímetros que sirve para labrar a golpes de martillo piedras o metal. Piedras y metales. Se dice que el becerro hecho por Aarón es el toro adorado por los egipcios, cuyo nombre es Apis. Esta deidad egipcia está relacionada con la fertilidad de los rebaños. Como ellos venían saliendo de la tierra de Misraim y vieron toda esta idolatría que ese pueblo, hijos de Cam, hacía, por esto que lo más probable es que Aarón haya hecho este animal. Y siglos después de que sucede esto aquí en el monte Sinaí, lo vemos cuando Jeroboam, un rey que gobernó las 10 tribus de Israel o las tribus del norte, formó también 2 becerros. Uno lo puso en Dan y otro lo puso en Betel, para que la gente fuera a adorar a estos dioses y ya no fuera a Jerusalén desobedeciendo el mandamiento del Eterno, ¿ya? Y esto lo pueden ver en Primera de Reyes, capítulo 12, se encuentra esta historia de Jeroboam. Aarón entonces forma este ídolo y ¿qué dice el pueblo? El pueblo dijo: este es tu Dios que te sacó de la tierra de Misraim. Porque acá este verso igual habría que mejorar la traducción, porque cuando dice estos son tus dioses, lo que quiere decir este es tu Elohim, este es tu poderoso, porque ¿cuántas figuras van a ser? ¿Cuántas figuras hicieron? Una, que es un becerro singular. Entonces, este es tu Dios que te sacó de la tierra de Misraim, para que lo apunte en su Biblia. Verso 5. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para el Eterno. Lo primero, haber hecho el becerro ya está mal. Decir que una fiesta para el Todopoderoso está mucho peor. Muy similar a esta fiesta pagana de la Navidad, que se hace supuestamente por el nacimiento de Jesús, ¿ya? Pero no tiene nada que ver la adoración de un árbol, ¿ya? Que en este caso es un árbol al que se está haciendo una adoración, que representa al sol, que celebraban los romanos, el sol invictus, que ya se los mencioné y se los expliqué. Al decir mañana, cuando Aarón dice mañana haremos la fiesta, ¿qué quiere decir? Lo que quiere es que quería ganar un poco de tiempo para ver si así aparecía Moshe de la cima del monte. Con esto, ¿qué pretendía Aarón?
pretendía mantener alejada a toda esta multitud de la idolatría, esperando que para entonces Moshe llegara desde el monte Sinai. Verso 6. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces, cuando dice en la madrugada, ¿a qué hace referencia? Hace referencia a que el pueblo ni siquiera esperó que ni siquiera aclarara bien para ellos ir, presentarse ahí delante de ese Dios y hacer su fiesta. Entonces el día todavía ni aclaraba y ya estaban todos instalados para celebrar su fiesta pagana. Esto que vemos aquí, lo que está pasando, es una característica de muchos que juegan a la religión, que piensan que por ir a un templo, sea católico, sea evangélico, ya sea del cristianismo que sea, juegan a la religión, pero cuando se trata de decir celebremos el Shabbat, no, eso no. Pero si se trata de celebrar fiestas paganas, la Navidad, la Semana Santa, el Año Nuevo, no, a eso están de los primeros, malgastan su dinero, malgastan su tiempo, ofrecen cosas que no tienen, recursos que no tienen, se endeudan para celebrar a todas estas deidades, a todos estos demonios que le hacen culto. Entonces, cuando se tratan de cosas del mundo, de cosas paganas, se esfuerzan con todo su cuerpo, con todos sus bienes, y llegan mucho antes de que se les haya citado para celebrar sus cosas. Y dice que ofrecieron sacrificios y se sentaron a comer y a beber. Este beber es ya de tomar, de embriagarse, de intoxicar su cuerpo con bebidas alcohólicas. Cuando dice que se sentaron a comer, a intoxicarse y a regocijarse, ¿a qué está haciendo mención? La palabra regocijarse es la palabra sahak. Esa es la palabra que se está utilizando en el hebreo. El número de esta palabra, para que la apunte, es H6711. ¿Qué significa? Le voy a dar la lectura según el diccionario Strong. Reírse a carcajadas, por implicación, bromear, hacer burla, burlarse, deshonrar, reírse y entregarse en rebeldía. ¿Qué estaban haciendo? Se estaban burlando de las cosas santas, de las cosas sagradas que habían sido exclamadas por el Todopoderoso desde el monte Sinai. Y le voy a pedir que vayamos con nuestra Biblia al libro de Primera de Corintios, capítulo 10, verso 6 y 7. Primera de Corintios, acompáñenme con su Biblia. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 6 y 7. ¿Por qué? Porque tenemos que entender, tenemos que comprender que lo que está pasando no es una casualidad, ¿ya? Entonces, dice, aquí está hablando Shaul de Tarso, ¿ya? Le está exponiendo lo que sucedió. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo, esto de que está pasando en el monte Sinaí, para que nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Perdón, lo voy a leer de nuevo, verso 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Entonces aquí Shaul está diciendo que esto pasó como ejemplo. Todo lo que está escrito es un ejemplo para que nosotros no volvamos a caer en las mismas cosas, ¿ya? Para que no los vuelva a pasar lo que codició este pueblo de tener un ídolo, de tener un becerro, de tener un árbol, de tener lo que sea,
para ir tras de él. Y entonces, ¿qué estamos viendo acá en el verso 6? Estamos viendo una fiesta inclinada a lo pagano, a la embriaguez, a la idolatría y a la rebeldía contra el Eterno. Verso 7. Entonces el Eterno dijo a Moshe: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Mitzrayim se ha corrompido. El Eterno entonces, ¿qué le dice a Moshe? Le dice, tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Misraim. ¿Por qué le dice tu pueblo? Porque cuando Israel dice del becerro de oro, este es tu Elohim, tu poderoso que te sacó de la tierra de Egipto, ya no considera al Eterno, al Creador, al que lo había sacado de la tierra de Misraim, como su poderoso, lo desechó. Entonces, esta es la realidad que sucedió. Ellos estaban eligiendo a otro Dios, a otro poderoso. Verso 8. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Misrayim. Lo primero, hay que mejorar la traducción, lo mismo aquí para que lo anoten en su Biblia. Este es tu Elohim, tu poderoso, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. Cuando dice que pronto se han apartado del camino que yo les mandé, ¿qué es el camino que el Todopoderoso le mandó? Si nosotros vamos a Éxodo 20, donde se proclaman las 10 palabras del Eterno, dice que uno no tiene que hacer imágenes y menos rendirle un culto, adorarla. Entonces, camino, ¿a qué hace referencia? A los mandamientos que el Todopoderoso nos da. ¿Para qué? Para que sea luz en nuestro caminar, en nuestras acciones, en nuestra obra, en nuestra vida. La palabra camino es la palabra hebrea derek. La palabra hebrea derek. Esto es lo que se traduce en su Biblia como camino. El número de esta palabra es el 1870. La definición, según el diccionario Strong, es camino, modo de la vida o de acción, conducta, misión, marchar, proceder. Ese es el camino. Entonces, el camino es la observancia, la ejecución, el proceder de los mandamientos que el Eterno les había dado en el monte Sinaí. ¿Para qué? Para que los pusieran por obra, para vivir de acuerdo a su instrucción, de acuerdo a las palabras dadas por el Todopoderoso. Ahí que todo el pueblo escuchó y que le pidieron a Moshe que él mejor fuera y hablara con el Todopoderoso, porque a ellos les había dado mucho temor todas esas cosas maravillosas que habían visto, esas nubes, esos truenos, esos relámpagos que habían visto en la manifestación del esplendor del Eterno. Apartarse del camino, entonces, ¿qué es? Es dejar sus palabras, sus mandamientos. Y entonces, cuando uno deja los mandamientos del Todopoderoso, cuando ya no hace sus palabras, ¿qué está haciendo? Está pecando. Porque pecado, ¿qué es? Es infracción de la ley. Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Eso es pecado, infracción de la ley. Cuando vemos en Bereshit 6:9, que vayamos por favor a Bereshit, capítulo 6, verso 9. Capítulo 6, verso 9 dice: estas son las generaciones de Noaj. Noaj, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Elohim caminó Noaj. ¿Qué quiere decir esto? Cuando dice que Noé caminó con Elohim, quiere decir que Noé
obedeció los mandamientos, los estatutos, los decretos, las ordenanzas del Eterno, lo que hizo que Noé fuera justo ante los ojos del Eterno. Entonces, si nosotros caminamos bajo estos mandamientos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ser justos ante los ojos del Creador. Y vemos también a Abraham que también él creyó al Eterno, es decir, obedeció, hizo lo que le mandó el Eterno y le fue contado por justicia, o sea, fue justo ante los ojos del Eterno por su obediencia, por su fidelidad a lo que el Eterno le había dicho. Y eso está en Bereshit 15:6, cuando Abraham obedeció. Y tenemos también a Yeshua, el Hijo del Eterno, y le voy a pedir que vayamos con nuestra Biblia al libro de Juan, capítulo 14, verso 6. Juan, capítulo 14, verso 6. Verso 6. Dice, Yeshua le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué le está diciendo Yeshua? Yo soy el camino y yo soy la verdad y yo soy la vida. Estas tres cosas, ¿qué son? Son sinónimos de los mandamientos del Eterno. ¿Y qué quería decirle Yeshua con todo esto? Quería decirle que Yeshua es el ejemplo a seguir de la forma de ejecutar los mandamientos que el Todopoderoso les había dado, sin agregar mandamientos de hombre, ni ídolos, sin estar levantando memoriales, sin estar levantando esculturas, ni obeliscos, ni pinos, ni nada, solamente obedecer las palabras del Eterno. ¿Por qué? Porque Yeshua es el que sigue la instrucción de manera perfecta y toda esta Torah, todas estas leyes, todos estos mandamientos es el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿cuál es el camino? La Torah. ¿Cuál es la verdad? La Torah del mundo. ¿Y cuál es la vida? La Torah, porque si tenemos esta instrucción, esta enseñanza en nuestras vidas, no veremos la muerte, porque la gracia del Eterno estará sobre nosotros por medio de su Hijo. La palabra que aparece acá en el verso, vamos a leer, dice en el verso 8 estamos, pronto se han apartado del camino que yo les he mandado, o sea, de la instrucción, han hecho un becerro de fundición, han hecho un ídolo y lo han adorado. Esta palabra que dice lo han adorado es la palabra shahá, la palabra hebrea shahá. ¿Por qué es importante y por qué se la estoy mencionando? Porque cuando usted lea adorar en su Biblia, adoración, tiene que poner ojo cuando lea eso. Porque esa palabra es romana, está latinizada. En el pensamiento latino, la palabra adorar hace referencia a besar, a lamer algo, ¿ya? Entonces, ellos cuando van a la plaza de San Pedro, está la figura de Pedro ahí, y ¿qué hacen? Le besan la mano, le besan los pies, y la figura ya poco menos se le ha borrado las huellas de sus dedos donde hacen esta adoración. Pero en el hebreo, la palabra shahá significa inclinarse en forma de saludo. Significa deprimirse, inclinarse, postrarse. No necesariamente es una adoración como lo ve el romanismo, ¿ya? Así que, acá que entonces, ¿qué pasó? Se inclinaron
el verso dice, entonces han hecho un becerro de fundición y se han inclinado y le han ofrecido sacrificios. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo, para que lo apunte en su Biblia, arribita de la palabra adorar, le pone inclinaron, se inclinaron. Verso 9. Dijo más el Eterno a Moshe, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Una dura cerviz es una expresión que significa obstinación, terquedad, porfía, y vemos que el pueblo a lo largo de la historia, ha sido un pueblo obstinado, un pueblo de dura cerviz. Y en estos tiempos que vemos lo mismo, vemos a este pueblo terco, de dura cerviz, igual que estos toros. Y cuando dice de dura cerviz, está haciendo referencia a los toros rebeldes que no querían ponerse el yugo para arar la tierra y prepararla para que fuera sembrada, y que de esta forma, ya una vez sembrada, diera fruto, y fruto en abundancia. ¿Cuál es la enseñanza? Para nosotros la enseñanza es que nosotros debemos ponernos el yugo, debemos llevar el yugo, la palabra, porque ¿qué dijo Yeshua? Mi yugo es ligero. Entonces, los mandamientos del Todopoderoso debemos dejar que sean sembrados en nuestra mente, en nuestro corazón. Nosotros somos tierra, somos polvo, y si no dejamos ser guiados por los mandamientos del Todopoderoso, no llevaremos fruto, no cumpliremos el rol, la función que el Todopoderoso nos está dando de ser luz a las naciones. Y si no nos dejamos poner el yugo, si no llevamos los mandamientos, no nos distinguiremos de esta cizaña que vino a esta tierra para ser quemada. ¿Por qué? Porque la cizaña se parece mucho al trigo, son muy parecidas, pero la diferencia es que la cizaña no se somete al Eterno, no va a permitir llevar los estatutos, los decretos, la Torá del Eterno. Es decir, no va a dar fruto, y esa es la diferencia que nosotros tenemos que hacer. La cizaña se mantiene erguida, no se dobla como el trigo, que se inclina ante el Eterno, ante sus mandamientos, para ponerlos por obra y así dar fruto. La cizaña es orgullosa, es egoísta, no se va a dejar poner el yugo. Y va a permanecer sin fruto, o sea, va a permanecer sin obediencia. Y esa es la distinción entre nosotros y la cizaña, que nosotros somos obedientes a la voz del Eterno y no siguiendo ídolos, solamente la palabra de Él, no siguiendo a Constantino, no siguiendo a los padres de la iglesia, ni al pastor de turno, ni al sacerdote, ni al teólogo que esté de turno, ni al apóstolo, ni al falso que se viste de cordero, solamente al Eterno. Verso 10. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una gran nación. Cuando el Eterno le dice, déjame, el Eterno le está dando a entender a Moshe que podía actuar como intermediario, como defensor del pueblo. Tal cual fue Yeshua, hace la función de intermediario entre el Eterno y nosotros. Cuando le dice encenderé mi furia, ¿a qué hace referencia? Hace referencia a la cualidad de la justicia, porque a la justicia que tiene el Eterno, porque ellos merecían perecer por el acto cometido, por este gran pecado que habían hecho. ¿Por qué? Porque Dios, el Todopoderoso, los había sacado de la tierra de Egipto para santificarlos y para que dejaran esta oscuridad, para que dejaran este sufrimiento, esta esclavitud a la que estaban sometidos. Y
nosotros sabemos que la paga del pecado es muerte. Por eso el Eterno le iba a dar su justo juicio. Entonces, ¿qué es pecado? La desobediencia. Y recordemos, ¿cuál era la función del hombre? El hombre fue puesto acá para que se mantuviera puro, santo, consagrado al Eterno, obedeciendo sus mandamientos, para que la muerte, que todo lo destruye, no lo tocara a él. Pero, ¿qué pasó? El hombre desobedeció y el pago del pecado es la muerte. Y por eso está el nuevo pacto, la redención, en el Cordero que el Todopoderoso envió al elegido, al Mashiach, para que diera su vida por nosotros, haciéndonos regresar a los mandamientos del Eterno. Verso 11. Entonces Moshe oró en presencia del Eterno, su Elohim, y dijo: oh Eterno, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Misrayim con gran poder y con mano fuerte? Moshe entonces, ¿qué hizo al ver todo lo que había sucedido, este gran pecado que habían cometido? Imploró al semblante del Eterno. ¿Qué es el semblante del Eterno? El semblante del Eterno es la representación del parecido de su semejanza. Entonces, nosotros, a medida que estamos aquí estudiando Shemot, vamos a darnos cuenta con quién está realmente hablando Moshe. Porque Shaul, porque Juan dijeron que al Eterno nadie le ha visto. Entonces, la Torá no se puede contradecir. Y acá tenemos que entender que Moshe está implorando al semblante, o sea, a la representación de parecido semejante, lo que se conoce como el ángel de la faz o el mensajero de la faz. Y más adelante vamos a ir viendo a quién es el que le está hablando Moshe. Entonces, implora a causa del becerro de oro que fue hecho por el pueblo. Y ¿qué está destacando este verso? Está destacando la grandeza de Moshe. ¿Por qué? Porque está arriesgando su alma para salvar la vida de todo este pueblo. Lo mismo que hizo Yeshua, fue y se entregó para salvar la vida de todo este pueblo que estaba condenado a muerte. Y le dice Moshe, y vemos que aquí en el verso le dice Moshe, tu pueblo, y él está procurando el prestigio de el Eterno. ¿Por qué? Porque el Eterno los había sacado con mano poderosa, con mano fuerte de la tierra de Egipto, con maravillosos portentos, maravillosas plagas, maravillosos eventos nunca antes vistos y que no se van a volver a repetir. Entonces, eso es lo que estaba viendo Moshe. Verso 12. ¿Por qué han de hablar los Misrayim diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Lo primero, la palabra arrepiéntete no es una palabra hebrea, lo mismo que adorar, ¿ya? Es arrepiéntete. Lo que se traduce como arrepiéntate es la palabra najá, la palabra hebrea najá, la palabra hebrea najá, y termina con una H al final. Najá. El número de esta palabra es H5162. ¿Qué significa
¿Qué significa? Significa suspirar, respirar fuertemente, lamentar, compadecer, apenarse. Y vemos que esta palabra arrepentirse es la misma que se utiliza en Génesis capítulo 6, verso 6. Y vamos a Génesis 6, verso 6. Génesis 6, verso 6 dice: y se arrepintió el Eterno de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Bueno, eso, la palabra arrepiéntete está mal traducida, significa consolar, suspirar, como un suspiro de resignación por toda esta perversidad del corazón del hombre, porque el Eterno no es hombre para que se arrepienta, ¿ya? Eso es imposible, y con este suspiro se compadece de este ser humano que en su carnalidad no deja de pecar. Moshe le dice entonces, ¿qué le está diciendo? Que se compadezca de castigar a su pueblo. Eso es lo que le quiere decir, más que se arrepienta de hacerle mal. Verso 13. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y le has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Moshe no era contemporáneo ni de Abraham, ni de Isaac, y menos de Israel, pero él conocía este juramento. Todos los hebreos conocían la promesa que el Eterno le había hecho a Abraham, después a Isaac y después a Jacob, de que tendrían esa tierra por heredad. Y recordemos que este es un juramento que hizo por sí mismo el Eterno, porque ahí en el verso dice que has jurado por ti mismo. Y Moshe, conociendo esta promesa que el Eterno había hecho por sí mismo, es referente a esto que oró e imploró al Creador de acuerdo a las promesas y bendiciones que el Eterno le había dado a este pueblo. Ya sabemos cómo orar de acuerdo a las promesas que el Eterno nos ha dado, no de acuerdo a lo que nuestro corazón quiere o desea, ya estas cosas materiales. Verso 14. Entonces el Eterno se arrepintió del mal que dijo que iba de hacer a su pueblo. La palabra arrepintió aquí es la misma, y ¿qué significa? Consolar, compasión, compadecerse, misericordia. Entonces, ¿qué hizo el Eterno? Muestra su justicia, ya que les iba a dar lo que merecían, su justo pago por la idolatría, pero vemos su otro atributo, que es la misericordia y la gracia, gracias a la intermediación de Moshe. Gracias a este intermediario pudo ahí el pueblo de Israel no recibir el pago por sus actos. Verso 15. Y volvió Moshe y descendió del monte trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y de otro lado estaban escritas. Acá las tablas es como en estos tiempos, si lo vemos como una hoja impresa por ambos lados. A eso hace referencia, que estaban escritas por ambos lados. Moshe entonces trae entre sus manos las dos tablas de piedra que el Eterno le había dado para ordenar, para enseñar, para instruir al pueblo de Israel. Y ahí hay comentarios que dice que cuando está hablando de uno y del otro lado, dice que milagrosamente de ambos lados se leían los mismos mandamientos. Si la mirabas por delante o si la mirabas de la parte posterior,
se leían los mismos mandamientos. Verso 16. Y las tablas eran obra de Elohim, y la escritura era escritura de Elohim, grabadas sobre las piedras. Acá le voy a pedir que vayamos con nuestra Biblia, el libro de Éxodo, capítulo 31, verso 18, Éxodo, Shemot, capítulo 31, verso 18, dice: y dio a Moshe cuanto acabó de hablar con él en el monte de Sinaí 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Elohim. ¿Qué quiere decir con el dedo de Elohim? Recordemos que estamos viendo con quién realmente está hablando Moshe. Recordemos que el Eterno es viento, es ruaj, es aliento, es santo, es este viento santísimo, este ruaj santo. No tiene dedos, ya no tiene dedos, no tiene oídos cuando se dice que él escucha, pero sabemos que él es viento, no tiene oídos, no tiene dedos, ¿ya? Entonces, aquí tenemos que ir viendo quién es este Elohim que escribió las tablas que fueron dadas a Moshe. Este mensajero de la paz que se está manifestando aquí con Moshe. Entonces, vemos que por medio del mensajero de su ungido está escribiendo estas tablas de piedra que serían testigos de las palabras del Eterno para el pueblo de Israel. Por eso se llaman tablas del testimonio, porque son tablas que son testigos para el pueblo de Israel, que esas fueran las palabras declaradas por el Eterno y que ellos debían obedecerlas mientras dure el cielo y la tierra. Y son 2, porque ¿cuántos testigos deben ser en la Torá? Con 2 o 3 testigos se hará caso. Entonces vemos que son 2 tablas, 2 testigos. Verso 17. Cuando oyó Yehoshua el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moshe: alarido de pelea hay en el campamento. Entonces, Moshe ya viene descendiendo con sus tablas y vemos que se encuentra con Yehoshua, quien al parecer estaba un poco más arriba de la base de la montaña, no estaba ni con el pueblo ni con Moshe, estaba en una parte intermedia, pero Yehoshua también estuvo en el monte por 40 días y 40 noches, y al parecer tampoco comió nada, al igual que Moshe. No se sabe, no se relata nada, pero Moshe estuvo 40 días y 40 noches sin comer en la cima del monte. El pueblo entonces vieron cuando, dice, al parecer estaba, dice el verso 17, cuando oyó Yehoshua el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moshe: alarido de pelea hay en el campamento. Entonces escuchan todo este algarabío que había, y el pueblo, ¿qué estaba haciendo? Estaba comiendo, estaba bebiendo y se estaban riendo, burlando de todas estas cosas sagradas, con una risa burlona. Y si nosotros leemos Éxodo 36, aquí mismo donde estamos, Éxodo 32, verso 6, dice que, claro, estaba el pueblo ofreciendo holocausto y presentando ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y estaban en su fiesta. Y esto es el ruido que estaba escuchando Moshe y Yehoshua. Verso 18. Y él respondió: no es voz de alaridos de fuerte, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. ¿Quién le dijo esto? Moshe entonces dijo: no son gritos de victoria ni de derrota, son gritos de herejía, cánticos de pecado y cánticos de rebeldía. Eso era lo que estaba sucediendo, y eso era lo que había ahí oído Moshe, el Eterno, y Yehoshua. Verso 19.
Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moshe y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Cuando Moshe entonces fue testigo de toda la idolatría, vio el becerro, vio a estas personas danzando alrededor de este ídolo, que hizo esas tablas que traía entre sus manos, las arrojó al suelo y las quebró. Al ver Moshe todo esto se indignó al ver que al poco tiempo del sublime momento de máxima revelación divina de todo eso que vieron, el pueblo idolatraba a un becerro y danzaba a su alrededor. Así, ellos desobedecieron el mandamiento dado por el Eterno. Y Moshe quebra las tablas cuando vio todo esto, pero esto de quebrar las tablas no lo hizo por la idolatría, sino lo hizo por amor, por el cariño que él sentía al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ahí en las tablas traía todo lo que iba a hacer pecar al pueblo de Israel. Ya que rompiendo estas tablas destruía el testimonio de la prohibición de la idolatría, lo que estaba sucediendo. El pacto es entonces anulado al haber quebrado Moshe esas tablas. Por eso lo hizo, por amor al pueblo de Israel. Así es como nosotros tenemos que estar pendiente, estar mirando, estar atento, si estamos poniendo por obra, si estamos tomando en serio las palabras del Eterno, o si estamos jugando a la religión y levantando nuestros propios dioses, nuestros propios becerros, e inclinándonos al mal, inclinándonos al pecado, a la desobediencia. Y con esto corroboramos de que todo esto que estaba pasando debía hacerse porque era una oportunidad que se iba a dar a los gentiles, a las demás naciones. Y le voy a pedir que vayamos con nuestra Biblia, el libro de Romanos, capítulo 11, verso 11. Romanos, capítulo 11, verso 11. Dice: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Entonces, vemos que toda esta rebeldía, toda esta idolatría era necesaria que pasara. ¿Para qué? Para darle la oportunidad a nosotros, a la gente de las naciones, que en algún momento íbamos a nacer en este plano, en esta prueba de la fidelidad, y íbamos a conocer este evangelio, la historia del Eterno, de su pueblo y de la oportunidad que se le está dando a este pueblo, que no era pueblo, que iba a ser injertado en Israel por todas esas ramas que fueron desgajadas del olivo natural. Entonces, era necesario que Israel desobedeciera porque hay un plazo establecido por el Eterno. Cuando vimos que a Noé se le dice 120 años es el tiempo establecido para el hombre, es ese plazo que se tenía que cumplir. A Lamec, el de la simiente de la serpiente, que se casa con Sida y Ala, y tienen a Naamá, que se casa con Han. Después vemos, y todo lo que pasa ahí después del diluvio, vemos que a esa simiente, a Lamec, también se le da una oportunidad, y esta cizaña, ¿hasta cuándo iba a estar? Hasta el fin de los tiempos, cuando sea el juicio. Y también vemos que a todos estos ángeles caídos, los que se rebelaron de la mano del Eterno, se rebelaron,
y bajaron y se mezclaron con las mujeres, también se les dio un periodo de tiempo. Fueron encarcelados y iban a estar encarcelados por 70 generaciones. Eso equivale alrededor de 4.900 años. Y ellos anduvieron como en el año 1100, digamos que fueron, hasta que se cumplan los 120 jubileos, van al juicio junto con la cizaña y junto con toda la humanidad. Entonces, si Israel hubiera obedecido, hubiera sido correcto, no hubiera pasado esto, hubiera llegado la presencia divina, le hubiera llegado la redención a ese pueblo, y aún faltaban 3.500 años más, donde en este plano, en esta prueba de la fidelidad, donde estamos en esta matriz, debería pasar aún más seres celestiales que estuvimos viviendo cuando fue la rebelión en el espacio, en el siglo de la luz, porque acá estamos en una prueba y antes de entrar acá pasó algo y ya eso se lo expliqué. Así que teníamos que pasar por este lado, por esta prueba, por la tierra, hasta que se cumplan los 6.000 años. Y ahí ya vendrá el juicio y vendrán los redimidos, los que obedecieron, los que no hicieron las cosas, se separará el trigo de la cizaña. Entonces, era necesario todo esto para que el Eterno mostrara la gracia con Israel, con los ministros de la luz, cual su misión era enseñar a las demás naciones todos estos mandamientos, y también para la misericordia con las naciones, ya que el Todopoderoso quiere que todos procedan al arrepentimiento. Pero arrepentimiento, como no es una palabra hebrea, ¿a qué quiere? El Todopoderoso quiere que volvamos a sus mandamientos. Eso es lo que quiere. Que usted, que no está haciendo los mandamientos ni las festividades, se comporte igual que cualquier gentil, vuelva, haga sus mandamientos y proceda a la salvación. ¿Y por qué? Porque el Todopoderoso no quiere que ninguno perezca. Verso 20. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio de beber a los hijos de Israel. Entonces, ¿qué hizo Moshe? Encendió fuego, lo quemó, pulverizó el becerro de oro, los echó al agua y se los dio a beber al pueblo. Esto hace referencia a rebajar a lo mínimo a este becerro que el pueblo estaba exaltando, y al beberlo, ya lo echa al agua, se los da de beber, y después al beberlo saldría del cuerpo como un desecho desagradable. Y esa era la idea de que se los diera a beber, para que ellos vieran en qué iba a terminar toda esta idolatría. Esto quedaría, así va a quedar toda la idolatría que hacemos, el culto a las riquezas y también a la fama, que sabemos que estas cosas son tan pasajeras como una meretriz. Y se relaciona este texto de preparar un brebaje con ciertas cosas, se relaciona con el pasaje de Números, capítulo 5, que habla sobre la mujer sospechosa de infidelidad. ¿Ya? Eso es un dato para ustedes. Verso 21. Y dijo Moshe a Aarón: ¿quién te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? ¿Qué está haciendo Moshe? Moshe le está pidiendo una explicación al que había dejado de líder de los motivos que llevaron a Aarón a permitir tan grande pecado, tan grande rebeldía contra el Eterno. Verso 22. Y respondió Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Entonces vemos la respuesta de Aarón, que le dice que, a Moshe le dice que él tiene conocimiento de que un pueblo inclinado al mal, que es un pueblo de dura cerviz, de corazón duro,
Y acá la palabra que aparece como Señor, la palabra Señor que aparece en su Biblia es la palabra Señor que aparece en español, es la palabra hebrea Adón. Adón. ¿Qué significa esta palabra? Amo. Porque esta palabra, Señor, viene del griego Kyrios. ¿Ya? Lo mismo que adorar es del latín, Señor es una palabra griega que significa, que es la palabra griega Kyrios. Y entonces una mejor traducción para la palabra Señor es la palabra amo o soberano o controlador. Y respondió Aarón: no se enoje mi amo, no se enoje mi amo. Tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Y entonces Aarón se excusa con Moshe de que Moshe sabe que que el pueblo es inclinado al mal. Y como Moshe sabía que el pueblo era inclinado al mal, el Eterno sabe con quién está tratando, sabe que Israel... El Eterno nos conoce desde antes que estuviéramos en este plano, de cuando estábamos fuera de este plano, en el reino de la luz, donde se produjo esa rebelión. De ahí nos conoce, supo qué decisión íbamos a tomar. Entonces estamos acá, ya nos conoce cómo somos, que el adversario nos está tentando, nos está probando, estamos en sus garras, ¿ya? Y sabe que somos de duro cerviz. Entonces, el Eterno nos conoce que no sabemos sujetar a nuestra carne y que los actos que no son correctos delante del Todopoderoso son más fácil hacerlos que hacer lo que el Eterno nos pide. Eso es lo que estaba viviendo Israel, ¿ya? Y que muchas veces nos puede pasar a nosotros. Recordemos que Moshe también fue víctima del pueblo cuando contendían con él, probando al Eterno, pidiendo pruebas, pidiendo cosas, y Moshe los tuvo que soportar. Por eso Aarón le dice que él los conocía. Y le voy a pedir que vayamos con nuestra Biblia, el libro de Deuteronomio, capítulo 9, verso 4. Vamos a verso 24. Verso Deuteronomio, capítulo 9, verso 24. Verso 24 dice: rebeldes habéis sido al Eterno desde el día que yo os conozco. Entonces la rebelión sabemos que no es contra Moshe ni contra Aarón, la rebelión es contra el Eterno. ¿Por qué? Porque Moshe y Aarón solamente eran intermediarios entre ellos y el pueblo. ¿Qué tenemos que hacer? Volver a obedecer, arrepentirnos, decir no lo hago más y volvemos a los mandamientos. Verso 23. Porque me dijeron: háganos un Dios que vaya delante de nosotros, porque a este Moshe, el varón que nos sacó de la tierra de Misraim, no sabemos qué le haya acontecido. Y ahí le da la explicación, que el pueblo le dice que le hagan un Dios que vaya delante de ellos. Aarón, ¿qué está haciendo? Le está relatando todo lo que vivió, a lo que se vio enfrentado cuando Moshe no estaba y el pueblo le pide este ídolo. Y estamos... Entonces aquí Moshe ya había descendido del monte, estaba con Aarón. Verso 24. Y yo le respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro. Aarón, tratando de escapar de la responsabilidad que tenía, le dice que todo esto del becerro
había ocurrido por arte de magia, que solamente él echó el oro y que apareció este becerro así por magia. Pero nosotros ya leímos que fue él el que le dio forma con Burí. Verso 25. Y viendo Moshe que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos. Moshe vio que el pueblo estaba fuera de control, porque Aarón había permitido toda esta idolatría, todo este desorden. Y ¿qué consecuencias trajo todo este desorden? Trajo la deshonra de Moshe entre sus detractores. Recordemos que durante toda esta salida de Misrayim por el desierto, el cruce del mar, todo lo que hemos visto, siempre había un grupito que se levantaba, que eran rebeldes, que querían probar al Eterno, que andaban haciendo cosas para influir en los demás, para que probaran al Eterno. Entonces a eso está haciendo mención el verso. Verso 26. Se puso Moshe a la puerta del campamento y dijo: ¿Quién está por el Eterno? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Acá una mejor pregunta, una mejor traducción del verso, lo que le está diciendo Moshe es, más bien lo que le está preguntando es esto. Moshe les dijo: ¿quién estuvo con el Eterno? Venga a mí. Esa es la pregunta que le está haciendo. Y le está haciendo mención a aquellos que no habían pecado, que fueran hacia él, los que no participaron en este acto de idolatría. ¿Y quiénes fueron los que se acercaron a Moshe? Los levitas, que se guardaron la pureza y rehusaron tomar parte en cualquier asunto de culto a deidades y demonios. No participaron en este culto idolátrico. Y los levitas, al haberse guardado en pureza, al estar consagrados, se convirtieron en los defensores de la Torá y en los ministradores del servicio del Eterno. Verso 27. Y él les dijo: así ha dicho el Eterno, el Elohim de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Las espadas que tenía el pueblo de Israel en estos momentos, recordemos que fueron tomadas de los egipcios cuando cruzan el Mar Rojo, y también fueron tomadas de los amalecitas cuando pelearon contra ellos. Vemos que le dice aquí, Moshe le está diciendo: así ha dicho el Eterno. Pero recordemos que Moshe había descendido ya del monte. Tenemos que pensar en qué momento fue que le dijo esto, que los levitas tomen su espada y que maten a sus parientes. Porque también recordemos que Moshe cuando llega ahí bien cerca del campamento es cuando ve esto del becerro y ve las danzas y quiebra las tablas. Aquí entonces vemos que se le fue dicho, o lo más probable, que a Moshe se le fue dicho cuando el Eterno, el Elohim de Israel, le dice que el pueblo que ha sacado de Egipto se ha corrompido. Y lo más probable es que sea que aquí le dice que le está diciendo todo lo que está sucediendo con el pueblo, y además le dice que haga esto de que los levitas, cuando baje Moisés, que hagan justicia por la idolatría cometida. Y con esto, si entendemos de que el Eterno ya
sabía lo que había sucedido, sabía que se había guardado de no haber hecho esta abominación, de haber adorado a un becerro de oro. Nos damos cuenta que, como dijo Shaul, ya cuando leímos ahí en 1 Corintios, debía ser así lo que estaba pasando, de que Israel se rebelara contra el Eterno y que serían los levitas quienes iban a tomar el servicio del Eterno. Esto recordemos que nosotros en Bereshit, en el libro de Jazer, nosotros vimos, se nos relata que el arca del pacto iba a ser llevada por los hijos de Leví, sin que ni siquiera todavía se dijera algo del arca. Aquí estamos en Éxodo, a Moisés se le han dado mandamientos, pero ni siquiera se ha nombrado el arca, ni cómo se iba a hacer, nada. ¿Ya? Entonces, nosotros estamos entendiendo de que esto tenía que suceder de este modo, porque el Todopoderoso, por su misericordia, iba a darnos una oportunidad a las personas de las naciones para poder participar de esta salvación, de este reino de la luz que se está prometiendo. Y esposa, si me puede ayudar con la lectura del libro de Jazer, capítulo 36, verso 14 y 15. Y Reubén estaba celoso por su madre Lea a causa de esto. Y él fue lleno de ira, y él se levantó en su ira y entró en la tienda de Bila. Y él removió de ese lugar la cama de su padre. En ese momento, la porción de primogenitura, junto con los oficios majestuosos de rey y de Cohen, fueron removidos de los hijos de Reubén, porque él había profanado la cama de su padre, y la primogenitura fue dada a Joseph, el oficio majestuoso de rey, y el oficio de Cohen fue de Levi, porque Reubén había profanado la cama de su padre. Gracias. Vemos que el libro de Jazer nos relata que cuando sucede esto de Rubén, que pierde la primogenitura, se le dan los oficios majestuosos de Cohen a los levitas, y ni siquiera todavía nos íbamos a imaginar que iba a pasar esto en el monte Sinaí, esto del becerro de oro, que los levitas se iban a consagrar. Entonces vemos que esto ya estaba programado para que sucediera de esta forma, sabiendo que Israel es un pueblo de duro servicio y que es llevado a los ídolos, ¿ya? Entonces desde ahí vemos que los levitas ya tenían el oficio de sacerdotes y ahora vamos a ver, esposa, en el libro de Jazer, capítulo 56, verso 13. Que Levi no cargue con ustedes, porque él y sus hijos cargarán el arca del pacto de Yahweh con los Yisraelim en el campamento, ni que Joseph me cargue, porque como rey, que así sea su gloria. Sin embargo, Efraín y Manashe estarán en lugar de él. Gracias. No sé, esto es algo increíble, de verdad que increíble, porque lo que está relatando el libro de Jazer es cuando Jacob aún está vivo, fallece, le dice a sus hijos, le da las instrucciones de la forma que deberían cargarlo cuando lo fueran a sepultar a la tierra de Canaán, y les dice que Leví va a transportar el arca del pacto del Eterno en el campamento de Israel. O sea, Jacob sabía de que en algún momento el pueblo debía salir de Misraim, pero al parecer sabía que iban a tener un arca, sabía que iba a ser llevada por los hijos de Leví. ¿Ya? Entonces, vemos que yo he dicho de que para mí la Biblia es una historia que ya está escrito, porque si vamos al Apocalipsis sabemos que la cantidad de personas, la cantidad de almas está designado, tenemos el número, está la ciudad lista.
el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, nosotros estamos dando el rodaje de esta película, que el Eterno, porque Él es eterno, no tiene esta percepción del tiempo que tenemos nosotros, ya, porque nosotros vivimos en un presente continuo. No, eso de futuro, pasado es algo, digamos que son términos más que lo que uno pueda vivirlo, porque uno vive en un presente. Entonces, nos damos cuenta de que esto del arca, que ni siquiera se menciona aquí en Éxodo aún, todavía ni siquiera lo hemos visto, pero Jacob ya lo sabía. Los levitas ya sabían que iban a ser los que iban a transportar esto, y nos damos cuenta que esta rebeldía, esta adoración, esta idolatría que cometió Israel debía ser así, para que se cumplan los tiempos establecidos por el Eterno, tanto para la simiente de Shem como para la simiente de Hasatán, para las dos simientes que están en esta prueba de la fidelidad mientras el periodo de tiempo establecido se cumpla. ¿Ya? Eso es importante. Y vemos que los levitas toman su espada y van contra sus hermanos, sus hijos, sus parientes. Y después se me puede ayudar con el libro de Enoch, capítulo 90, verso del 15 al 20, por favor. Vi al hombre que había escrito el libro por orden del Señor abrir el libro acerca de la destrucción que habían ejecutado los 12 últimos pastores, revelar ante el Señor que ellos habían destruido mucho más que sus predecesores. Vi a ese hombre que había anotado los nombres de los pastores y lo había llevado y presentado ante el Señor de las ovejas, que llegó en ayuda de aquel carnero. Lo socorrió, lo rescató y le mostró todo. Y vi venir a su lado al Señor de las ovejas, enfurecido. Todos los que lo vieron huyeron y ensombrecieron ante su presencia. Observé el momento en que una gran espada fue entregada a las ovejas, y ellas procedieron contra todas las fieras del campo para matarlas, y todas las bestias y las aves huyeron de su presencia. Y vi cuando el Señor de las ovejas fue junto a ellas, y tomó en sus manos la vara de su cólera, golpeó la tierra, y la tierra se resquebrajó, y todas las bestias y las aves del cielo cayeron lejos de estas ovejas y fueron engullidas por la tierra que se cerró sobre ellas. Y vi cuando un trono fue erigido sobre la tierra agradable. El Señor de las ovejas se sentó sobre él, y el otro tomó los libros sellados y los abrió ante el Señor de las ovejas. Gracias. Vemos que el libro de Enoch está relatando el final de los tiempos. Cuando habla de aves, cuando habla de animales, se refiere a las naciones, las ovejas del pueblo de Israel, porque Dios no ha cambiado su pueblo, ni por una iglesia evangélica, ni por una iglesia católica, por ningún nada de cristianismo. El pueblo del Eterno es el pueblo de Israel hasta el fin de los tiempos, y el que quiera tener por Dios, por poderoso, al Creador, tiene que injertarse al pueblo de Israel y vivir de acuerdo a la instrucción del Eterno. Y vemos que al final de los tiempos, entonces, el Señor de las ovejas, Yeshua, nos va a dar una espada para nosotros también derrocar a todas estas naciones que nos han oprimido durante toda esta humanidad. Esta entonces, que estamos viendo aquí en este verso, estamos viendo la consagración de los levitas, que es una sombra de lo que debemos nosotros aniquilar, ya, a esa simiente de la serpiente, a todos esos deseos que llevamos en nuestra carne y las distracciones que nos pueden poner nuestros familiares, nuestros más cercanos, que nos distraen, para que a esas cosas nosotros tenemos que eliminar, aniquilar. Ya no importa que nos alejemos de nuestras familias, pero para nosotros la consagración,
el ser fiel al Eterno es mucho más importante que cualquier cosa que podamos vivir. ¿Por qué? Porque este mundo va de mal en peor. El mundo está desenfrenado y se sigue promoviendo día tras día, se está promoviendo la rebelión hacia el Creador, con todas estas doctrinas, con todas estas ideologías, que no se pueden mencionar muchas cosas, pero ustedes saben a dónde va estas palabras, ya todo lo que estamos viviendo. Verso 28. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moche, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces aquí los levitas arremetieron contra unos 3,000 hombres que habían hecho el becerro de oro, que habían participado en toda esta idolatría, y los mataron a filo de espadas. ¿Y quiénes eran esta gente? Estos eran los líderes que promovieron la rebelión del becerro. Todos estos 3,000 hombres eran líderes que habían promovido toda esta idolatría. Desde aquí ya no serían entonces los primogénitos del Eterno, los consagrados para el servicio, sino los levitas, los que realizarían el oficio majestuoso de Cohen, o sea, serían los intermediarios entre el Eterno y su pueblo. Verso 29. Entonces Moche dijo: hoy os habéis consagrado al Eterno, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. ¿Qué está diciendo? Ustedes se han dedicado al Eterno como Kadosh, como santos, como apartados, como consagrados para el sacerdocio, para el oficio de ministros del Eterno. El que fue ordenado como recompensa y bendición por su lealtad a la instrucción, a los mandamientos del Eterno, por no participar en este acto de idolatría. Verso 30. Y aconteció que al día siguiente dijo Moche al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora al Eterno, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Recordemos que las 10 palabras fueron dichas por el Eterno el día 6 del tercer mes. No sabemos si subió el día 6 o el día 7 de ese mes. No lo sabemos, no lo dice. Dice que subió, puede haber sido el mismo día, porque no dice que preparó ni comida ni nada. Al contrario, Moisés no comió nada ni bebió nada. Estamos hablando que estuvo 40 días. Esto nos da la suma que está en el cuarto mes, en el día 16 o 17. Ahí es cuando desciende del monte. Entonces está en la cuarta luna, en el día 16 a 17. Y ahora, ¿qué está diciendo? Que va a subir nuevamente. Entonces, recordemos que las 10 palabras fueron dadas entonces en la tercera luna, el día 6. Estuvo 40 días y 40 noches sin comer pan ni agua. Estamos hablando que baja el día 16 o 17 del cuarto mes. Y nos encontramos aproximadamente, estamos en el cuarto mes, en el día 16 o 17, ¿cierto? Y Moche está diciendo que va a subir nuevamente. O sea, al día siguiente podría ser el día 18 o el día 19 del cuarto mes, que Moche les dice que han cometido un gran pecado y una gran ofensa, pero yo subiré ahora al Eterno, quizás pueda aplacar su ira.
acá tenemos que mejorar la traducción de la palabra aplacaré. ¿Ya? La palabra que está traducida como aplacaré es la palabra kafar, la palabra hebrea kafar. La palabra hebrea kafar, el número de esta palabra es H3722. ¿Qué significa? Cubrir, expiar o condonar. Aplacar o cancelar. Entonces, ¿qué dice el verso? El verso dice: y aconteció que al día siguiente dijo Moshe al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora al Eterno, quizás pueda hacer expiación acerca de vuestro pecado. Esa es una mejor traducción. Quizás pueda expiar vuestro pecado. Moshe entonces nuevamente ascenderá a la cima de la montaña para interceder por Israel. Una sombra de Yeshua que está intercediendo por el pueblo que pecó en gran manera. Y vemos que va a interceder en oración y sacrificio. ¿Para qué? Para encontrar el perdón que necesitamos, ¿ya? Y este perdón que el Mesías nos da, ya que Él fue inmolado por nuestros pecados, Él pagó el juicio por nuestra idolatría, por nuestra desobediencia, por nuestro pecado. Y Moshe permaneció 40 días y 40 noches por segunda vez en el monte Sinaí. Esposa, si me puede ayudar con el libro de Jacer, capítulo 82, verso del 8 al 23, por favor. Y la gloria de Yahweh descansó sobre el monte Sinaí. Y él llamó a Moshe, y Moshe vino en medio de una nube y ascendió a la montaña. Y Moshe estuvo sobre la montaña 40 días y 40 noches. Él no comió ningún pan ni bebió ninguna agua. Y Yahweh lo instruyó en los estatutos y juicios para poder enseñar a los hijos de Israel. Y Yahweh escribió los 10 mandamientos, cuales él le había ordenado a los hijos de Israel, sobre 2 tablas de piedra, cuales dio a Moshe para ordenar a los hijos de Israel. Y al término de 40 días y 40 noches, cuando Yahweh había terminado de hablar con Moshe sobre el monte Sinaí, entonces Yahweh dio a Moshe las tablas de piedras escritas con el dedo del Todopoderoso. Y cuando los hijos de Israel vieron que Moshe se demoraba en descender del monte, ellos se reunieron alrededor de Aarón y dijeron: en cuanto a este hombre, Moshe, nosotros no sabemos lo que le haya sucedido. Ahora, por lo tanto, levántense, hagan para nosotros un Dios que vaya delante de nosotros, para que no muramos. Y Aarón estaba tremendamente temeroso del pueblo, y él les ordenó a ellos traerle oro, y él lo formó en un becerro de oro para el pueblo. Y Yahweh dijo a Moshe, antes de que él descendiera de la montaña: rápido, desciende, porque tu pueblo, el cual tú sacaste de la tierra de Misraim, se ha corrompido. Ellos se han hecho un becerro fundido y se han inclinado ante él. Ahora, por lo tanto, déjame que yo los consuma de la tierra, porque ellos son un pueblo de dura cerviz. Y Moshe imploró al semblante de Yahweh y oró a Yahweh por el pueblo por causa del becerro que ellos habían hecho.
Y él después descendió de la montaña, y sus manos estaban sobre las tablas de piedra, las cuales Yahweh le había dado para ordenar a los Yisraelim. Y cuando Moshe se acercó al campamento, él vio el becerro cual el pueblo había hecho, y la ira de Moshe fue rebullida, y él quebró las tablas al pie del monte. Y Moshe vino al campamento, y él quemó el becerro con fuego, y lo molió hasta que se volvió polvo fino, y lo echó en el agua, e hizo que los Yisraelim lo bebieran. Y allí murieron del pueblo por la espada de cada uno unos 3,000 hombres que habían hecho el becerro. Y en la mañana Moshe dijo al pueblo: yo iré a Yahweh, quizás pueda hacer expiación por los pecados que ustedes, por los cuales han pecado contra Yahweh. Y Moshe subió a Yahweh, y él permaneció de nuevo 40 días y 40 noches. Y durante los 40 días Moshe suplicó a Yahweh por los hijos de Israel, y Yahweh escuchó a la oración de Moshe. Y Yahweh escribió la súplica de él por su pueblo, y Yahweh recibió la súplica de él por su pueblo, Israel. Gracias. Vemos que el libro de Jacer nos ayuda ahí con la historia, y dice que Moshe vuelve a subir 40 días, vuelve a subir y permanece 40 días y 40 noches con el Eterno. Nuevamente no come pan, no bebe agua, subió, estuvo 40 días, bajó, vuelve a subir 40 días y 40 noches. Recordemos que Moshe tenía 80 años, ¿ya? No les puedo explicar cómo fue que lo que vivió, la conexión con el Creador que tiene, esa fortaleza espiritual que debería tener ya al estar con el Eterno. El Eterno lo más probable es que lo sustentó con su poder, y vuelve a subir y a suplicar y a orar y a interceder por este pueblo que pecó en gran manera, en oración y sacrificio, porque sube en ayuno nuevamente. Entonces suplica por Israel delante del Eterno, y el Creador escuchó y recibió la súplica de Moshe. Y le voy a invitar que vayamos con nuestra Biblia al libro de Deuteronomio, capítulo 9, verso del 15 al 19 vamos a leer. Porque aquí la Torá nos confirma lo que está diciendo el libro de Jacer, que nuevamente, por segunda vez, estuvo 40 días y 40 noches en el monte Sinai, en la cima del monte Sinai. Dice: y volví y descendí del monte, el cual ardía en fuego, con las tablas del pacto en mis dos manos. Y miré, y he aquí habíais pecado contra el Eterno vuestro poderoso, os habéis hecho un becerro de fundición, apartándoos pronto del camino que el Eterno os había mandado. Entonces tomé las 2 tablas y las arrojé de mis 2 manos, y las quebré delante de vuestros ojos, y me postré delante del Eterno como antes 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua, a causa de todo vuestro pecado que habéis cometido haciendo el mal ante los ojos del Eterno, para enojarlo. Porque temía a causa del furor y de la ira del Eterno. Estaba enojado contra vosotros para destruiros, pero el Eterno me escuchó aún esta vez. Bueno, no es la primera vez que Moshe intercede por el pueblo. Ahí nombra de que estuvo 40 días por segunda vez y 40 noches sin beber agua, sin comer, y que el Todopoderoso escuchó la súplica de Moshe. Verso 31. Entonces volvió Moshe al Eterno y dijo: te ruego, pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. La palabra dioses, se hicieron un dios de oro, ya singular. Moshe entonces, ¿qué le dice? Que se hicieron un dios de oro,
y el Eterno oyó, escuchó su súplica. Verso 32. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Suplicó entonces perdón por los hijos de Israel y recibió el Eterno la súplica y fue aceptada por los hijos de Israel. ¿Y qué le dice el Eterno? Le dice: al que pecare, borraré. No importando, aquí es el Eterno el que no se aparta del camino del Eterno, el que no será borrado del libro de la vida, el que hace sus mandamientos. Aquí, el que hace la oración de fe, el que se bautiza o se da un chapuzón en algún río, en el mar, sin arrepentirse, sin volver a los mandamientos, no sirve de nada. Esa persona puede ser borrada del libro de la vida, y la persona que hace los mandamientos también puede ser borrada si se desvía de el camino ya establecido por el Eterno. Si traspasa los límites, será muerto. Entonces, no hay oración de fe ni bautismo de salvación. Cuando Moshe le dice ráeme, la palabra que hebrea es la palabra majá, H4229, que significa borrar. O sea, que le está diciendo: bórrame del libro de la vida. La palabra es hebrea, la palabra hebrea majá. 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 La palabra hebrea majá, que significa borrar. Y el número es H4229. ¿Qué le dice? Bórrame del libro de la vida. Y le voy a invitar que vayamos con nuestra Biblia, el libro de Romanos, capítulo 9, verso 3. Romanos capítulo 9, verso 3. Dice: porque deseara yo mismo ser anatema, separado del Mashiach, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. 9:3. Entonces vemos aquí la oración de Shaul, un judío que seguía la instrucción del Eterno, seguía al Mesías, que era el que vino a enseñar cómo debían obedecerse los mandamientos, cómo debían ponerse en práctica, no como lo estaban enseñando las autoridades religiosas de ese tiempo, ya que se llaman, eran los Cohen, o el sacerdote, o el pastor, o el teólogo, o el apóstol. No, Yeshua vino a enseñar cómo se debían cumplir, no siguiendo estos mandamientos de hombre. Entonces Shaul muestra el mismo espíritu de Moshe al decir que como deseara yo ser mismo anatema, separado por amor a mis hermanos. Ya aquí cuando Moshe le dice que que lo borrara del libro de la vida. Verso 33. Y el Eterno respondió a Moshe: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Entonces, ¿qué es pecar? Pecar es desobediencia de los mandamientos del Todopoderoso. ¿Ya? Estos no son mandamientos judíos, sino son del Eterno, mandamientos del Eterno para Israel, al que vence con el Eterno. ¿Qué vence? Las tinieblas, la oscuridad, los deseos de la carne, lo que el enemigo te dice, que tú bailes, que tú cantes, que tú tomes, que tú comas. Eso es lo que tenemos que vencer. El que anda bailando la canción que el adversario le pone. Entonces, ¿qué dice el Eterno? Y el Eterno respondió a Moshe: al que pecare contra mí, a este borraré yo de mi libro. Entonces, le voy a invitar que vayamos a Apocalipsis capítulo 3, verso 5. Apocalipsis capítulo 3, verso 5. Dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus mensajeros.
Entonces, ¿qué dice? El que venciere. ¿Qué venciere qué? El que hace los mandamientos hasta el final de los tiempos. No al que dice que ya estamos en la gracia, que Yeshua lo hizo todo, o el que Jesús lo hizo todo por mí, y que yo ya no tengo que hacer nada y vivo una vida tal cual lo vive cualquier mundano, cualquier gentil. Entonces no se diferencia la cizaña del trigo. Entonces el que venciere será vestido, esa es la promesa, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Entonces al que hace conforme los mandamientos del Eterno. Y aquí en Apocalipsis, nuevamente, en el capítulo 13, en el verso 8, dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces, vemos que aquí hay varios que no están escritos en el libro de la vida porque no obedecieron los mandamientos del Eterno. Y si vamos a Salmos, libro de Salmos, capítulo 69, verso 28. 69, verso 28. Dice: sean raídos del libro de los vivientes y no sean inscritos entre los justos. ¿Quiénes estarán en el libro de la vida de los vivientes? Solamente los justos. ¿Quiénes son los justos? Los que hacen los mandamientos del Eterno, los estatutos, los decretos, la ordenanza, los juicios, los veredictos, las sentencias, ya toda la instrucción del Eterno, los que obedecen, sus solemnidades, su forma de alimentarse, estarán en el libro de la vida. Y los que pecaren, los que desobedecen, no estarán en el libro de la vida, o si están en el camino y después salen del camino establecido por el Eterno, serán borrados de este libro de la vida. Pecar es no hacer los mandamientos y perseverar en el camino establecido por el Todopoderoso. Así que el Todopoderoso, el Creador, puede borrar del libro de la vida a quien Él quiere, porque nadie tiene la salvación asegurada, por más que se ande bautizando, por más que haga la oración de fe, ya nada puede asegurar su salvación. Lo único, hacer los mandamientos, volver a la obediencia. Verso 34, ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí, mi mensajero irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Castigaré en ellos su desobediencia. Entonces dice, el día que haga un balance, su pecado se lo tomaré en cuenta. Cuando llegue el juicio, este pecado está anotado y tendrá su consecuencia. Va a tomarlo en cuenta y ahí el Eterno tomará cartas en el asunto y dirá su dictamen. Porque el tiempo para castigar vendrá. Uno, aunque piense muchas veces que peca, que no sucede nada, que sigo pecando y no va pasando nada, piensa que el Eterno no está pendiente, se olvidó de ti, no está mirando, pero ¿qué está haciendo? Tu factura se va acumulando, se va agrandando, hasta que llega, él ya no puede recibir más tu factura y se va a cortar y vendrá el pago, vendrá el castigo de todos los pecados acumulados. Así que uno tiene que pensar, ¿hasta cuándo quiere pecar? ¿Quiero pecar hasta que llegue y se rompa? ¿O quiero dejar de pecar ahora y en vez de seguir empeorando, me arrepiento acá y vuelvo, y ya si tengo enfermedades por la desobediencia, que no sigan aumentando, que no sigan avanzando para quedar en un estado peor?
Y les voy a pedir que vayamos con nuestra Biblia, para ir cerrando, al libro de Números, capítulo 32, verso 33. Verso 33. Así Moisés dio a los hijos de Gad, y Números, parece que me equivoqué, Números 32, 23, dice, así Moisés dio a los hijos de Gad, a los hijos de Rubén, parece que me equivoqué. Dice, no. Ya, vamos a dejar el verso, lo anoté mal, tengo que buscarlo, tengo que corregirlo. Y en la próxima lo veremos. Verso 35. Y el Eterno hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó a Aarón. Aquí el castigo ya es para todo el pueblo. Y en el verso anterior vemos que cuando los levitas hacen justicia a los que sobre el pueblo, estos 3.000 líderes que cayeron, se hizo un castigo sobre ellos. Pero ahora en este verso se hace el castigo sobre todo el pueblo. También recibieron aquí castigo los pasivos. Ya los que no hicieron nada también recibieron el juicio por permitir que triunfara el mal y por no oponerse a toda esta oscuridad que estaba surgiendo en el pueblo de Israel. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender. Nosotros no podemos estar de pasivos permitiendo que el mal sobrepase y nosotros poner nuestra lámpara debajo de una mesa donde no alumbre. No, nosotros si sabemos que se está hablando, se está haciendo mal, nosotros tenemos que enfrentar la situación y exponer nuestro punto de vista o qué es lo que el Todopoderoso indica sobre cierto o cuáles asuntos, ¿ya? No tenemos que ser pasivos con respecto a la idolatría, lo mismo que se vive con todas estas festividades paganas. Yo no me puedo quedar callado sabiendo que se hacen cultos a demonios y permitiéndolo de esa forma, ¿ya? Porque si yo doy la información y usted lo sabe, por lo menos usted está consciente lo que está haciendo y lo que no, ¿ya? Y yo quedo con mi conciencia tranquila de que lo dije y que cada uno va a tomar la acción que estime mejor conveniente. Sí, lo dejamos hasta acá según el orden cronológico que nosotros vamos viendo. Recordemos que aquí Moshe ya sube al monte, está intercediendo, está hablando con el Todopoderoso, y el próximo capítulo que vamos a ver, ya no sé, va a ser el capítulo 33, pero desde el verso 12 al 23. ¿Por qué? Porque del verso 1 al verso 11 del capítulo 33, de Israel ya está empacando sus cosas para irse de aquí del monte Sinaí. Y también habla del tabernáculo, que nosotros hemos visto que ni siquiera el tabernáculo se menciona, ni ningún mueble, ni nada del tabernáculo, ¿ya? Entonces, eso es lo que veremos el próximo Shabbat, si el Eterno lo permite. Que el Todopoderoso les bendiga y les guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Gracias por ver los videos y nos escuchamos el próximo Shabbat.